Esto es 24/7 Periodismo sin censura. Hay decisiones que parecen pequeñas cuando se toman. No generan alarma inmediata, no detienen al mundo, pero con el paso del tiempo sus consecuencias pueden ser irreversibles. Reducir recursos destinados a la salud, destruir los ecosistemas que sostienen la vida, permitir que los conflictos armados se prolonguen durante años. Parecen problemas distintos, pero todos tienen algo en común. Cada uno aumenta el riesgo de perder vidas que pudieron haberse protegido. Esta noche conoceremos por qué científicos de distintos países advierten que el VIH podría recuperar terreno en regiones donde los avances habían sido significativos. No porque la medicina haya retrocedido, sino por la prevención que comienza a debilitarse. Veremos cómo miles de especies sobreviven al límite mientras desaparecen los espacios que necesitan para existir. Y nos trasladaremos hasta Irán para comprender las consecuencias humanas de un conflicto cuya inestabilidad trasciende fronteras y repercute en la economía, la energía y la seguridad internacional. 3 investigaciones, una sola advertencia. Las mayores crisis rara vez aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente hasta que resulta imposible ignorarlas. Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. 24/7 con Sebastián Maussan. La ciencia hizo posible lo que durante décadas parecía inalcanzable: tratamientos, prevención, información. Millones de vidas pudieron salvarse gracias al conocimiento, pero ningún avance científico permanece garantizado. Cuando disminuye el acceso a la prevención, cuando se reducen los programas de salud, cuando la prioridad deja de ser proteger a las poblaciones más vulnerables, los riesgos vuelven a crecer. Los especialistas advierten que el VIH no ha desaparecido y cuando la vigilancia se debilita, puede recuperar el terreno que tanto costó perder. Valdemar López nos presenta esta investigación. El virus de inmunodeficiencia humana, una enfermedad de transmisión sexual que a finales del siglo XX causó una de las pandemias más dramáticas de la historia, podría volver a resurgir debido a los recortes al financiamiento internacional. Así lo ha advertido el más reciente informe de ONU-SIDA, el organismo de las Naciones Unidas para esta enfermedad, que ve cada vez más difícil lograr la meta de erradicar al VIH como un problema de salud pública para 2030. Aunque el riesgo se concentra principalmente en África, México registra desde hace algunos años un repunte histórico de nuevos casos, lo que resalta la importancia de mantener las campañas de atención y educación sexual adecuadas. El mundo está bajo amenaza del resurgimiento del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que a finales del siglo XX causó una de las pandemias más dolorosas y trágicas de la historia. Esta advertencia no está hecha a la ligera. Ha sido lanzada por ONU-SIDA, el organismo de Naciones Unidas para atender esta enfermedad, debido a los recortes al financiamiento global que han afectado el combate al VIH en algunas de las regiones más pobres del planeta. Aunque la ciencia ha avanzado más que nunca en los tratamientos contra el VIH, las decisiones políticas aún condenan a millones de personas. Así lo han denunciado científicos y expertos que se reunieron en la más reciente Conferencia Internacional sobre el SIDA, realizada en Río de Janeiro, Brasil. The first one of extraordinary scientific progress. Today, La primera es una historia de extraordinario progreso científico. Hoy contamos con medicamentos preventivos tan eficaces que si llegaran a todas las personas que los necesitan, podríamos poner fin de manera realista al SIDA como una amenaza para la salud pública. La segunda es una advertencia. Los recortes al financiamiento, el aumento de la desigualdad, los ataques contra los derechos humanos y la reducción del espacio cívico están poniendo en riesgo décadas de avances. Decades of progress at risk. El regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump ha sido uno de los principales factores que están alejando al planeta de sus objetivos para la erradicación de este virus y otras enfermedades.
Desde 2025, Estados Unidos recortó miles de millones de dólares en subvenciones a la salud global, además de eliminar la ayuda internacional con la extinción de la agencia USAID. Una de las iniciativas clave contra el VIH corría a cuenta de los propios mandatarios estadounidenses: el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio al SIDA, PEPFAR por sus siglas en inglés, proporcionaba tratamientos antirretrovirales para más de 26 millones de personas con VIH en 50 países. Todo esto cambió de un plumazo durante el segundo mandato de Trump. En 2026, el apoyo político para combatir la pandemia del VIH atraviesa su peor momento. Estados Unidos ha recortado hasta el 26% del gasto internacional en salud, causando el cierre masivo de miles de centros de atención comunitaria y clínica en el mundo. Países como Francia, Alemania y Reino Unido han seguido el mismo camino, con recortes significativos para la salud global. Expertos advierten que la lucha contra el VIH está en peligro ante una caída en la financiación mundial de hasta el 20% en el último año. Este panorama adverso aleja cada vez más el objetivo planteado por la ONU para eliminar el VIH como una amenaza a la salud pública para 2030. Se estima que desde la década de 1980, más de 44 millones de personas han muerto en el mundo por esta enfermedad de transmisión sexual y su etapa más agresiva, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Uno de los objetivos es que 20 millones de personas tengan acceso a los retrovirales que previenen la propagación del VIH, pero casi la mitad de los niños que viven con esta enfermedad en el mundo no recibió medicamentos el año pasado. Whether we can end AIDS. La pregunta ya no es si podemos poner fin al SIDA. La pregunta es si decidimos hacerlo. El final de esta epidemia ya no está limitado por la ciencia, sino por la desigualdad y por las decisiones políticas. Que logremos acabar con el SIDA no se decidirá en los laboratorios, sino en el ámbito de las decisiones políticas. La ciencia ya ha logrado grandes avances contra el VIH. Son las posturas políticas las que podrían condenar a millones de personas en el planeta. Hoy en día el VIH ya no es sinónimo de muerte. Gracias a los avances científicos en las últimas décadas, se convirtió en un virus manejable con el medicamento adecuado. Algunos fármacos preventivos han demostrado una eficacia comparable a los de una vacuna. Sin embargo, los tratamientos aún son extremadamente costosos y sin apoyo gubernamental, los pacientes difícilmente tendrán acceso a estos. Entre los fármacos que brindan esperanza se encuentra una novedosa inyección llamada lenacapavir de la farmacéutica Gilead, la cual promete prevenir el VIH con solo 2 inyecciones al año, algo que seguramente revolucionará la medicina, pero la falta de financiación ha retrasado su llegada a las naciones que más lo necesitan. Algunos de los países donde se han realizado ensayos clínicos con el medicamento preventivo lenacapavir son México, Brasil, Argentina y Perú, pero estas naciones han quedado excluidas de los acuerdos que permitirían la venta de versiones genéricas más económicas, que podrían costar hasta $40 por paciente, puesto que actualmente su precio ronda los $28,000 por paciente al año en Estados Unidos. Ante el retroceso global en el combate al VIH-Sida, el papel de las organizaciones de la sociedad civil vuelve a ser fundamental, tal como lo fue desde el inicio de esta pandemia en los años 80, cuando fue la sociedad la que reaccionó mientras los gobiernos se quedaban pasmados ante la crisis de salud pública. En los últimos años en México se ha registrado un repunte constante en la notificación de nuevos casos, una situación que podría agravarse sin los recursos para la prevención y la atención oportuna.
La Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, Fundacida AC, la primera organización de la sociedad civil creada en 1987 para atender esta enfermedad, reconoce que los recortes impactan en mayor medida entre las poblaciones más vulnerables y los más jóvenes. Si atendemos a las publicaciones que UNCIRA hace cada año con respecto a los nuevos casos, pues seguimos viendo que hay población que se sigue viendo afectada con esta infección, sobre todo poblaciones muy jóvenes. Entonces, creo que los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial pues no alcanzan todavía para cubrir la demanda de el acceso a pruebas, el tener información objetiva. Como organización pionera en México, Fundacida surgió como una respuesta a la emergencia del VIH, enfocándose en la atención médica, el apoyo psicológico y la lucha contra el estigma social. Su enfoque basado en la educación y las campañas preventivas enfrenta uno de los mayores desafíos en los últimos años. Hay que recordar que una persona que vive con VIH puede pasar muchos años sin ningún síntoma, pero sí transmitiendo el virus, entonces no se crea esta conciencia. Y muchas veces las personas no tienen o el interés o la oportunidad de hacerse una exasa, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el gran reto, porque cuando no hay un financiamiento no se pueden hacer estas campañas ni de información ni de detección masivas, que creo que sería un gran avance. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, se estima que en México el 30% de las personas que vive con VIH desconoce que son portadoras. Por ello, organizaciones como Fundacida destacan que no se trata solo de tener pruebas rápidas disponibles, sino también de informar y desestigmatizar esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene oportunidad de hacerse un examen o incluso tener acceso a información que le motive a acercarse a algún lugar para hacerse la prueba? Entonces seguimos teniendo estos casos donde las personas se exponen, tienen prácticas, sobre todo prácticas sexuales, sin el uso de alguna barrera de protección, entonces adquieren esta infección. La humanidad está más cerca que nunca de lograr vencer al VIH como un problema de salud pública. Pero los prejuicios y la desinformación podrían afectar décadas de avance contra esta enfermedad. En 2025, el número de nuevos casos de VIH y de muertes relacionadas con el SIDA cayó a su nivel más bajo en 30 años. Pero las nuevas infecciones han aumentado en 21 países, principalmente de África, Asia y América Latina. El combate al virus de la inmunodeficiencia humana no depende solo de los avances científicos. También requiere por parte de la sociedad una mirada más abierta que permita la educación sexual y el reconocimiento a las poblaciones más vulnerables. Las enfermedades no representan un riesgo únicamente por su capacidad de propagarse. También lo hacen cuando disminuyen la prevención, la información y el acceso a la atención médica, porque abandonar la salud pública nunca es una decisión sin consecuencias. La naturaleza sigue resistiendo, pero cada vez con menos margen. Un ave encuentra menos lugares donde anidar. Un mamífero debe recorrer distancias cada vez mayores para encontrar agua. Una especie completa modifica su comportamiento para evitar desaparecer. No porque así funcione la evolución, sino porque el entorno cambia más rápido de lo que muchas especies pueden adaptarse. Cada bosque perdido, cada humedal destruido, cada ecosistema fragmentado reduce las posibilidades de supervivencia de miles de formas de vida. La pregunta ya no es únicamente cuántas especies están en riesgo. La pregunta es cuánto tiempo podrán seguir resistiendo. Nuestra compañera Carmen Ramos nos presenta esta investigación. Sobrevivir es un instinto que compartimos todas las especies del planeta.
Pero mientras los seres humanos enfrentamos nuestros propios desafíos, millones de animales libran cada día una batalla silenciosa por mantenerse con vida. Algunos desafían desastres naturales, otros se adaptan a lesiones, recorren grandes distancias en busca de alimento o desarrollan sorprendentes estrategias para proteger a sus crías. Hoy conoceremos historias reales que demuestran que en el reino animal la supervivencia depende tanto de la fuerza como de la capacidad de adaptarse. Esto es Animales, la lucha por sobrevivir. Desde el inicio de nuestra existencia, los seres humanos hemos tenido una necesidad fundamental: sobrevivir. Sin embargo, esta lucha por mantenerse con vida no pertenece únicamente a los seres humanos. En cada rincón del planeta, millones de animales enfrentan diariamente desafíos similares. Ellos también buscan alimento, protegen a sus crías, evitan amenazas y desarrollan estrategias para adaptarse a un mundo que cambia constantemente. Hoy conoceremos las sorprendentes formas en que distintas especies luchan por sobrevivir. Desde animales capaces de resistir condiciones extremas, hasta aquellos que utilizan la inteligencia, la cooperación y la adaptación para continuar existiendo. En la naturaleza, sobrevivir no siempre significa ser el más fuerte o el más rápido. En muchas ocasiones, significa encontrar nuevas formas de enfrentar situaciones extremas. Desde el momento en que nacen, los animales deben aprender a sobrevivir. Cada especie ha evolucionado de manera distinta. Los camaleones cambian de color para confundirse con el entorno. Las cebras viven en grupos para disminuir el riesgo de ser atacadas. Las hormigas trabajan en equipo para conseguir alimento y proteger su colonia. Estas estrategias no son producto del azar, son el resultado de millones de años de evolución, durante los cuales sobrevivieron aquellos individuos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la naturaleza. Estas son algunas de las historias más sorprendentes de animales que lucharon por sobrevivir. Un claro ejemplo fue el caso de Prieta, una perrita que huyó aterrorizada por el sonido de las celebraciones del 4 de julio en San Francisco, Estados Unidos. Durante semanas fue buscada por su familia sin tener éxito. Hasta que un día un testigo declaró que Prieta entró al agua y nadó sin rumbo en la bahía de San Francisco. La perrita luchaba por mantenerse a flote, mientras los bomberos de Menlo Park desplegaron un operativo de rescate. Tras poner a salvo a la perrita, fue entregada a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, donde gracias a los registros de la organización pudieron localizar a su dueña y lograr que se reencontraran. Quiero agradecer de todo corazón a todo el equipo de rescate. Estas últimas 2 semanas han sido una verdadera agonía, al no saber nada de mi perra. Estaba muy deprimida por no saber dónde estaba, e incluso estaba perdiendo la esperanza. Muchos perros, cuando entran en pánico por los fuegos artificiales, pueden correr grandes distancias, perder la orientación e incluso lanzarse al agua intentando escapar del ruido. En 2005, Winter, una delfín nariz de botella, fue hallada el 10 de diciembre de 2005 en la Laguna Mosquito, cerca de Cabo Cañaveral, Florida. Cuando la rescataron, tenía pocos meses de edad y estaba gravemente enredada en las cuerdas de una trampa para cangrejos. La falta de circulación le causó daños irreversibles, por lo que perdió su cola y parte de las vértebras. Winter estuvo al borde de la muerte y antes de ser rescatada, tuvo que adaptarse para seguir nadando con una técnica completamente diferente, lo que le permitió mantenerse con vida. Aprendió a nadar moviendo el cuerpo de lado a lado en lugar de arriba abajo, lo que era un movimiento inusual que dañaba su columna. Por lo que un especialista creó una prótesis de cola de plástico y silicona
especial para ella. El proceso para que aceptara la prótesis fue largo. Sin embargo, su capacidad biológica de adaptación le permitió desarrollar una nueva forma de nadar. Winter falleció el 11 de noviembre de 2021, a los 16 años de edad, debido a una torsión intestinal durante un procedimiento médico. Sin embargo, se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de niños y adultos con discapacidades que la visitaban en el acuario marino de Clearwater. Winter era una criatura extraordinaria. Inspiró a millones de personas en todo el mundo con su valor, su fortaleza y su alegría. Puede que ya no esté con nosotros en cuerpo, pero su espíritu indomable continuará en las vidas de todos aquellos a los que tocó. Existen historias de animales que no se rindieron ni ante los desastres de la naturaleza. Panchita y Buddy, una lora y un perro, que quedaron atrapados una semana después de que un doble terremoto devastara el norte de Venezuela, el 24 de junio de 2026. Estamos aquí, Buddy, estamos aquí. La lora, llamada Panchita, fue descubierta por los bomberos mientras registraban las ruinas de hormigón del complejo residencial de la OPP en Caraballeda, una localidad costera en la región de La Guaira, que fue una de las más afectadas. Los rescatistas estaban trabajando para retirar los escombros de una vivienda profundamente enterrada, cuando oyeron unos ruidos débiles y distinguieron al pájaro escondido bajo los restos, todavía en brazos de su dueño fallecido. Según los servicios de emergencia, Panchita fue la única sobreviviente encontrada en ese apartamento. Mientras tanto, un perro de 6 años llamado Buddy fue rescatado con vida después de pasar 8 días atrapado bajo su casa derrumbada en la ciudad venezolana de Garaballeda. Su dueña, Gabriela Alves, quien lo buscaba desesperadamente, casi perdió toda esperanza, hasta que buscó ropa de entre los escombros y escuchó un ladrido débil y lejano. Ven, papi, ven, Buddy. Y hoy cuando llegué, le estoy preguntando a una vecina por sus hijos que siguen allí, y veo a la Virgen, y le digo que está la Virgen. Me dice, sí, está desde el primer día allí. Entonces yo la agarré y me la iba a llevar. La pongo en las cosas que me iba a llevar y subo. Y cuando subo, empiezo a hacer lo mismo que hice todas las veces que vine, gritar Buddy, 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 y nada. Me voy como a meter más adentro del cuarto y vuelvo a gritar, y cuando vuelvo a gritar, escucho un ladrido. Vuelvo a decir su nombre y empezó a ladrar como loco, pero es primera vez que ladra porque él no había ladrado. Aunque fue encontrado débil, Buddy sobrevivió sin heridas graves, lo que dio un rayo de alegría y esperanza en medio del desastre. Otro claro ejemplo fue el de un oso negro que fue atrapado en la ciudad rusa de Vladivostok mientras cruzaba a nado una bahía y se adentraba en un barrio residencial. De acuerdo con los servicios de emergencia, el oso nadó 13 kilómetros en busca de alimento. Ahí está, con las orejas extendidas, nadando directamente hacia mí. Me quedé completamente atónito. Al principio pensé que era un trozo de madera a la deriva, pero ahora parece tener miedo de nadar hasta la ciudad. Así que se detiene constantemente a descansar. Debido a la pérdida de hábitat o la búsqueda de comida, no es extraño que los osos terminen desorientados en las ciudades costeras rusas o en las fronteras fluviales de la región. Otras estrategias de supervivencia. Las historias que acabamos de conocer muestran situaciones excepcionales, pero en realidad millones de animales ponen en práctica mecanismos de supervivencia todos los días, gracias a adaptaciones desarrolladas durante millones de años de evolución. Mientras algunos animales dependen del apoyo humano para sobrevivir después de un accidente, otros recurren únicamente a las capacidades que la evolución les ha otorgado.
La naturaleza ofrece numerosos ejemplos de adaptación. El pulpo, que amputa uno de sus brazos para escapar. Cuando un depredador atrapa a un pulpo por uno de sus tentáculos, este puede desprenderse voluntariamente de él, un proceso llamado autotomía. Mientras el brazo continúa moviéndose y distrae al atacante, el pulpo escapa. Con el tiempo, el tentáculo vuelve a crecer. Los machos del pingüino emperador incuban el huevo durante el invierno antártico. Permanecen hasta 2 meses sin alimentarse, soportando temperaturas inferiores a los menos 40 grados centígrados y fuertes vientos. Para sobrevivir, forman grandes grupos donde se turnan constantemente las posiciones, de modo que todos puedan protegerse del frío. Los elefantes protegen a sus crías formando un círculo cuando detectan la presencia de un depredador. Cada una de estas conductas demuestra que sobrevivir implica adaptarse constantemente a las condiciones del ambiente. Hoy, muchos animales ya no solo enfrentan depredadores o fenómenos naturales, también deben adaptarse a ciudades en expansión, contaminación, ruido y actividades humanas. La supervivencia no depende únicamente de la fuerza. En el reino animal también intervienen la inteligencia, la cooperación, la comunicación y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Cuando vemos a un perro buscar a su familia, a un delfín aprender una nueva forma de nadar o a un oso recorrer kilómetros en busca de alimento, recordamos que la supervivencia no es exclusiva del ser humano. Cada especie enfrenta sus propios desafíos y desarrolla estrategias para seguir viviendo. Comprender esa lucha también nos ayuda a entender por qué proteger la naturaleza significa proteger la vida en todas sus formas. Cada animal, grande o pequeño, enfrenta diariamente una lucha silenciosa por sobrevivir. Gracias a la ciencia, hoy sabemos que esa lucha es mucho más compleja e inteligente de lo que imaginábamos. Cada especie que logra sobrevivir representa un extraordinario esfuerzo de adaptación, pero también evidencia la presión que enfrenta el planeta, porque cuando la supervivencia depende de resistir todos los días, el equilibrio natural comienza a romperse. Las guerras ya no permanecen dentro de sus fronteras, también viajan a través de los mercados, del precio de la energía, del costo de los alimentos y de la incertidumbre económica. Mientras algunos países viven la violencia de manera directa, millones de personas experimentan sus efectos sin escuchar un solo disparo. Porque un conflicto prolongado no destruye únicamente ciudades, también debilita economías, interrumpe el desarrollo y aumenta la incertidumbre internacional. Nuestro compañero Eduardo Torres nos presenta esta investigación. Así es, Sebastián. Mientras el mundo sigue de cerca los ataques entre Irán y Estados Unidos, hay una realidad que pocas veces logra verse, la de millones de personas que intentan vivir en medio del aislamiento, la censura y la incertidumbre. Pero este conflicto no solo ha cambiado la vida dentro de Irán, también está impactando la economía de países ubicados a miles de kilómetros. ¿Cómo se vive hoy en Irán y por qué esta guerra ya está afectando al resto del mundo? Lo vemos en el siguiente reportaje. ¿Qué ocurre cuando un país vive aislado del mundo? ¿Cómo es despertar cada día sin saber si habrá internet, si aumentarán los precios o si un nuevo ataque cambiará tu vida? Mientras el conflicto entre Irán y Estados Unidos mantiene en alerta a Medio Oriente, millones de personas enfrentan una realidad que pocas veces logra verse fuera de sus fronteras. Y aunque la guerra parece lejana, sus consecuencias ya se sienten en el bolsillo de todo el mundo. ¿Cómo vive la gente en Irán? Si hoy quisiéramos mostrarle cómo es un día cualquiera en Irán, simplemente no podríamos hacerlo. Esa es una pregunta difícil de responder,
el gobierno mantiene una estricta censura sobre la información que sale del país, con frecuencia bloquea el Internet global y restringe el acceso a aplicaciones como Instagram, X, WhatsApp y YouTube. Además, está prohibido grabar libremente en las calles sin autorización del Ministerio de Cultura. Quien filme o publique imágenes que contradigan la versión oficial puede enfrentar multas severas o incluso ir a prisión. El periodismo independiente está prohibido. Por eso, gran parte de lo que hoy sabemos sobre la vida diaria en Irán proviene de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exiliados y reportes de organizaciones no gubernamentales. Aun con ese hermetismo, esos informes permiten conocer una realidad marcada por la crisis económica, el aislamiento y el miedo. La inflación ha disparado el precio de los alimentos, las medicinas y la vivienda. Al mismo tiempo, el rial, la moneda iraní, pierde valor constantemente frente al dólar, reduciendo el poder adquisitivo de millones de familias. Actualmente, un dólar equivale en promedio a 1.375.000 riales iraníes. Las sanciones internacionales también dificultan la llegada de algunos medicamentos, tecnología y productos importados. Pero el impacto no solo es económico. Muchos iraníes viven con la incertidumbre de que un nuevo ataque pueda cambiar su vida de un momento a otro. La tensión se ha convertido en parte de la rutina. Para mantenerse informados o comunicarse con familiares en el extranjero, muchos recurren al uso del VPN para esquivar los bloqueos del gobierno, aún sabiendo que hacerlo representa un riesgo. Mientras tanto, las familias buscan adaptarse. Se apoyan entre vecinos, recurren al comercio informal y tratan de conservar una vida normal en un país donde la información, la libertad de expresión y la incertidumbre forman parte de la vida cotidiana. Pero las consecuencias de este conflicto no terminan dentro de las fronteras de Irán. El aumento en los precios de la energía, las interrupciones en el comercio y la incertidumbre económica ya comenzaron a afectar a millones de personas en distintos países. Desde Europa hasta América y Asia, familias enteras están pagando el costo de una guerra que ocurre a miles de kilómetros de sus hogares. Aunque la guerra se desarrolla en Medio Oriente, sus consecuencias ya cruzaron fronteras. El conflicto está encareciendo el combustible, afectando el transporte, el comercio y el costo de vida en distintos países. Hoy, millones de personas sienten sus efectos sin haber estado nunca cerca del campo de batalla. Estas son algunas de sus historias. En Filipinas, Edgar Funelas ahora vive en su automóvil junto con su familia. Un incendio se llevó su casa y sus pertenencias, obligándolos a mudarse al automóvil que conduce. Debido a los altos precios del petróleo, todo subió. Las tarifas no cambiaron ni siquiera por un peso. Así que esto es lo que hacemos, afrontando y esperando que disminuya y que la guerra termine, tratando de encontrar formas de ganar para que al menos podamos comer. Esperaba poder alquilar una habitación. Luego los precios del combustible aumentaron. Realmente planeo alquilar un lugar, pero debido a estas cosas que están sucediendo, no puedo hacerlo. No llega dinero y no queda dinero. Todo va a la gasolina. En Alemania, los márgenes de la industria pesquera se reducen a medida que aumentan los costos del diésel. En el pequeño puerto de Gritziel, Bertus Loden está preparando su barco para otro viaje al Mar del Norte. El pescador de camarones revisa sus redes, carga suministros y observa el clima de cerca, sabiendo que cada viaje ahora conlleva un mayor riesgo financiero. Der Dieselpreis hat sich von Anfang von Jahr bis zur Sperrung von El precio del diésel casi se ha triplicado desde principios de año hasta el cierre de Hormuz. Ahora estamos pagando el doble o el triple de la cantidad por el diésel. Y uno se pregunta si todavía es económicamente viable. Pero tenemos que salir, de lo contrario no ganamos nada. Aber rausfahren müssen wir, sonst verdienen wir gar nichts. En Italia, el sector de la agricultura lucha contra el aumento de los costos de combustible y fertilizantes.
Los costos actuales de fertilizantes, nutrientes del suelo y combustible están teniendo un gran impacto en nuestro negocio, un impacto enorme. Ya no estamos hablando de aumentos del 10% o 20%, estamos empezando a hablar del 70% al 80%. Si antes había al menos algún beneficio, ahora no hay ninguno. En este momento, simplemente no hay ningún beneficio. Seguimos trabajando con la esperanza de que las cosas mejoren, pero estos costos están afectando enormemente a nuestro sector. En Estados Unidos, las familias tienen que equilibrar su presupuesto. Por los precios más altos de la gasolina después de la guerra en Irán, Merlin García tiene que calcular sus días. Antes, $20 de gasolina me llenaba tal vez más de medio tanque, suficiente para mover y dar algunas vueltas aparte del trabajo. Ahora, lo que me da $20 de gasolina es venir del trabajo y buscar estacionamiento. Especialmente porque tengo 2 hijos. Es muy difícil hacer eso, así que tengo que depender mucho del transporte público o solo tratando de que me alcance. En Chile y Nigeria, el aumento del precio de la gasolina también está afectando. El turismo también se ha visto afectado en Europa por la guerra en Irán. Por ejemplo, en Turquía los negocios han caído un 90%. Los clientes internacionales desaparecieron. 10 días después de que comenzara la guerra, comenzó a afectarnos. Nuestro negocio se detuvo en un 90%, porque lo que hacemos es cultural. Son personas cultas y ricas las que vienen. Una persona rica no viene a un lugar donde hay guerra, simplemente no viene. Lejos de terminar, el conflicto vuelve a intensificarse. Después de un breve periodo de calma, Estados Unidos e Irán retomaron los ataques con misiles, elevando nuevamente la tensión en Medio Oriente. La guerra ya no afecta únicamente a estos 2 países. En Jordania, continúan las operaciones defensivas para interceptar proyectiles. Lo mismo sucede en Kuwait. Además, milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques contra Arabia Saudita y también se han reportado incidentes con drones cerca de puertos en Egipto. Uno de los puntos más críticos sigue siendo el estrecho de Hormuz, por donde normalmente pasa una parte importante del petróleo que consume el mundo. El tránsito marítimo cayó drásticamente después de las restricciones impuestas por Irán y de las operaciones militares en la zona. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes, limitando el movimiento de embarcaciones comerciales. La presión también llegó al Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo contra puertos sauditas y han atacado embarcaciones cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, reduciendo el tráfico marítimo en esta ruta. Ante este escenario, varias de las principales navieras suspendieron operaciones en la región, mientras que las compañías que continúan navegando enfrentan seguros mucho más costosos por el riesgo de la guerra. Todo esto tiene un efecto directo sobre la economía mundial. Los precios internacionales del petróleo siguen siendo muy volátiles y cada nuevo ataque aumenta el temor de una interrupción aún mayor en el suministro de energía. Mientras tanto, el comercio internacional busca rutas alternativas para evitar las zonas de mayor peligro, aunque hacerlo representa costos cada vez más elevados. La guerra no solo se mide por el número de misiles lanzados o los territorios disputados. También se refleja en familias que pierden su patrimonio, trabajadoras que apenas logran sobrevivir, alimentos que cuestan más y millones de personas que viven bajo el miedo y la incertidumbre. Lo que ocurre hoy en Irán ya no es un problema exclusivo de Medio Oriente. Es un conflicto que afecta al comercio, la energía y la economía mundial, recordándonos que, en un mundo cada vez más conectado, las consecuencias de una guerra pueden sentirse a miles de kilómetros del campo de batalla. Porque mientras la diplomacia continúa sin encontrar una salida definitiva,
Millones de personas siguen pagando el costo más alto de este conflicto mientras intentan vivir con normalidad. Las guerras nunca afectan solamente a quienes las combaten. Sus consecuencias alcanzan economías, sociedades, recursos y generaciones enteras. Nosotros vamos a un corte, no le cambie porque quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea responder a cada crisis por separado, sino impedir que todas avancen al mismo tiempo. Esta noche hablamos de una enfermedad cuyo control depende de mantener la prevención, de especies que enfrentan una presión creciente para sobrevivir y de un conflicto cuyos efectos alcanzan mucho más allá del campo de batalla. 3 historias distintas, pero las 3 muestran el mismo patrón. Las grandes crisis suelen avanzar mientras todavía parecen manejables. Sabemos cómo prevenir enfermedades, sabemos qué acciones ayudan a conservar los ecosistemas, sabemos que las guerras dejan consecuencias que trascienden generaciones. Y aún así, las respuestas suelen llegar cuando el daño ya comenzó. La historia demuestra que prevenir casi siempre cuesta menos que reconstruir. Quizá el verdadero desafío de nuestra época no sea la falta de conocimiento, sino la capacidad de actuar antes de que las advertencias se conviertan en tragedias. Soy Sebastián Maussan, gracias por acompañarnos en 24/7, Periodismo sin Censura. Hasta la próxima.